Una masiva marcha que ha partido desde la comunidad de Caracollo en el departamento de Oruro. Se trata de organizaciones sociales afines al expresidente Evo Morales que pretenden llegar hasta la sede de gobierno. Aseguran que tienen al menos 18 demandas, entre ellos que tendrían que ver también y reclaman por la crisis económica que enfrenta Bolivia. Sin embargo, ya hay grupo de personas que se han concentrado en diferentes partes de la carretera, como en Vila Vila el día de ayer, que son afines a, en este caso, el presidente del estado, Luis Arce. Intentaron impedir el paso de esta masiva marcha, sin embargo, fueron rebasados y llegaron hasta la localidad de Panduro, donde pasaron esta primera noche. Muy temprano el día de hoy retomaron esta movilización y pretenden llegar el día lunes hasta la sede de gobierno. Si no son convocados a un diálogo, afirman que a partir del 30 de septiembre comenzarán un bloqueo de carreteras. El gobierno se ha manifestado, aseguran que esta marcha tiene un afán de desestabilización, de golpe de Estado. Sin embargo, desde este punto se han negado estas acusaciones y aseguran que están esperando una convocatoria al diálogo. Esta marcha avanza, el día de hoy va a llegar hasta la comunidad del Aguachaca y esperan ingresar hasta la ciudad del Alto el fin de semana. Más de $100 millones destinó la gobernación de Texas para apoyar centros antipandillas en el estado. El Tren de Aragua ha sido clasificado como organización terrorista. Al declarar al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera, Texas utilizará a los tribunales para impedir sus operaciones, llevará a cabo la confiscación civil de activos para incautar sus propiedades y aplicará las sanciones penales más severas a fin de mantenerlos en prisión durante periodos más prolongados. Al tiempo, el gobernador ahora considera a la organización como pandilla de primer nivel debido a su peligrosidad. Texas no va a permitir que ninguna parte del estado se vea infestada con ese tipo de enfermedad. El Tren de Aragua, según describió el mandatario del estado, es una MS-13 en esteroides. En julio de este año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los categorizó como organización transnacional al evidenciar expansión de su actividad criminal. Sin referirse específicamente a pandilla alguna, la Fiscalía de Condado de El Paso interpuso una demanda por presuntas irregularidades en el Hotel Getaway de la zona. Un juez posteriormente ordenó su cierre. Las demandas judiciales son herramientas estratégicas destinadas a abordar de manera rápida y eficaz los problemas de seguridad pública, hacer cumplir las normas legales y proteger a la comunidad de problemas persistentes o en aumento. Según Abbott, en marzo, más de 100 presuntos miembros del Tren de Aragua fueron detenidos después de que un grupo de migrantes forcejeara con la Guardia Nacional de Texas en la frontera a la altura del Paso. Beirut y otras regiones del Líbano han sido de nuevo golpeadas por la nueva explosión de miles de walkie-talkies en la capital libanesa, en el Valle de la Bekaa y en el sur del país. Los dispositivos que han detonado este miércoles fueron adquiridos por Hezbollah en los últimos meses. Tanto el partido milicia chií como el gobierno libanés han asegurado que Israel intervino y manipuló los aparatos durante el proceso de fabricación. Al menos una de las explosiones ha tenido lugar en un funeral organizado por Hezbollah para conmemorar la muerte de sus milicianos ayer martes en el Dahia, en el barrio al sur de Beirut, donde tiene su sede el partido. Según Reuters, son cientos los heridos y ha habido alguna explosión en Siria también. Los acontecimientos de este martes y este miércoles son una dura embestida para Hezbollah, pero también para el grueso de la sociedad libanesa y para la soberanía del Estado libanés sobre su territorio. La población libanesa, musulmanes chiíes, pero también cristianos y musulmanes suníes, se involucraron el martes en una campaña nacional de donación de sangre para ayudar a las casi 3.000 víctimas de los ataques israelíes. Los hospitales de Beirut no dan abasto, aún menos tras los ataques de esta tarde, y el gobierno ha cerrado escuelas e instituciones públicas. En Portugal, los incendios forestales han causado enormes columnas de humo visibles desde el espacio, según informó la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos. El Ministerio del Interior dijo que las autoridades han tenido que cerrar 19 grandes carreteras por su proximidad a las llamas, incluyendo la conexión entre las dos ciudades más grandes, Lisboa y Oporto. 7 personas han muerto por estos incendios desde el domingo, entre ellas 3 bomberos cuyo vehículo estalló en llamas.
Protección Civil de Portugal reportó que más de 5.000 bomberos luchan contra casi 2 docenas de grandes incendios rurales que permanecen activos en todo el país. La población civil tuvo que ser evacuada y en algunas zonas las escuelas tuvieron que cerrar. Gran parte del país se encuentra en alerta amarilla, según informó el martes CNN Portugal, afiliada de CNN. Un portavoz de Protección Civil de Portugal mencionó que la humedad nocturna se ha mantenido baja, por lo que se han complicado los esfuerzos para controlar los incendios. La Guardia Costera de Estados Unidos ha publicado las primeras imágenes del sumergible Titán tras su trágica implosión en junio de 2023, que dejó 5 muertos. Las 5 personas que iban a bordo de la embarcación fallecieron en su desafortunada inmersión final hacia los restos del Titanic, tras una desesperada misión de búsqueda. Las imágenes muestran el cono de cola roto en el fondo del Océano Atlántico Norte, hallado a pocos cientos de metros del lugar del naufragio. Los investigadores confirmaron que el sumergible sufrió una implosión devastadora, cerrando una búsqueda internacional que conmocionó al mundo. Una audiencia, en curso hasta el 27 de septiembre, busca esclarecer los detalles y posibles negligencias en este trágico suceso. Proyecto de reforma parcial a la Constitución. Con este anuncio, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa promueve la posibilidad del retorno de bases militares extranjeras a territorio nacional, algo que quedó prohibido en la Constitución elaborada en 2008 durante el mandato de Rafael Correa y que provocó la salida del puesto de operaciones avanzadas de Estados Unidos. Salió la base de Manta en el año 2009 y simultáneamente, a renglón seguido, los norteamericanos establecieron 2 bases más, 2 bases militares en Colombia. En Colombia ya existen 7 bases militares y en ese país no se ha logrado parar el narcotráfico. El constitucionalista Salim Saidán explicó que el proceso para lograr esta iniciativa debe atravesar varias etapas para su aprobación, lo que tardaría algunos meses. Una vez aprobada por la Asamblea, el Consejo Nacional Electoral tendría que convocar a referendo ratificatorio, con lo cual lo más seguro es que el 13 de abril, que se realiza la segunda vuelta presidencial, tengamos una papeleta adicional. En el movimiento Revolución Ciudadana del expresidente Correa ya se adelantan argumentos contra la iniciativa. Lo cierto es que como proyecto político fuimos quienes embanderamos el tema de la salida de la base de Manta, porque se podía hacer desde el Estado con capacidades propias sin necesidad de depender o requerir otro tipo de criterios externos. Desde el gobierno se afirma que se necesita respuesta nacional e internacional para enfrentar el conflicto armado contra las organizaciones criminales que han incrementado la violencia e inseguridad en las calles. Desde Quito, este fue un informe de Néstor Aguilera, La Voz de América, para Telearuba.